Para el segundo ejercicio tenemos estos vectores, el vector A, que tiene 5 unidades y un ángulo de 80 grados, vector B, que tiene 5 unidades y un ángulo de 18 grados, y el vector C, que tiene 4 unidades y como tal no tiene un ángulo. Entonces, aquí, voy a repetir acá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular los componentes para cada uno de los vectores. Entonces, el componente en X del vector A va a ser igual a, va a ser A positiva porque el componente en X está sobre el eje positivo de las X, por el coseno de 80 grados. Entonces, A de X, tenemos que A es igual a 5 por el coseno de 80, y haciendo esto en la calculadora vamos a obtener 5 por coseno de 80 igual a 0.868. Ahora para el componente en Y tenemos A de Y igual a, miramos dónde está ubicado el componente de Y del vector A. Entonces tenemos A de Y, entonces sería A de X. Vemos que está con el eje positivo de las Y, entonces sería positivo. Sería A por el seno de 80 grados, que sería igual a 5 por seno de 80 5 por el seno de 80 grados daría 4.924. Ahora vamos con el vector B. El vector B sabemos que mide 5 unidades. Entonces el componente en X de este vector va a ser igual a B. Y el componente en X, si nos damos cuenta, va a estar acá. B de X va a estar en el lado negativo de las X, por lo tanto aquí va a ser negativo. Entonces menos B por el coseno de 18 grados, que es el ángulo que forma acá, va a ser igual a menos 5 por coseno de 18 grados. Calculamos. Menos 5 por coseno de 18 va a ser igual a menos 4.755. Ahora calculamos el componente en Y. El componente en Y va a estar aquí en el lado positivo del eje Y, entonces será positivo B por el seno de 18 grados igual a 5 por seno de 18 grados. Por seno de 18 es igual a 1.545. Y calculamos el de C. Entonces en C podemos hacer, miramos en X y ¿qué tenemos? Podríamos ver que forma el vector C con el eje X un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces podríamos calcular AC
bueno, el componente de x, bueno, componente x del vector c sería igual a c por el coseno de 90 grados. Entonces tenemos que, bueno, c es igual a 4 por el coseno de 90 grados. Es 4 por coseno de 90 nos va a dar igual a 0. Y ahora calculamos el componente en y, que sería igual a menos c, aquí es menos c porque vemos que está ubicado sobre el eje negativo de las y, sería menos c por el seno de 90 grados, sería menos 4 por el seno de 90, nos daría menos 4. Lo cual concuerda con lo que se ve gráficamente, ya que vemos que todo el componente o todo el vector está sobre el eje y, por lo tanto no tendría un componente en x, por lo tanto aquí nos da 0. Ahora, nos queda por calcular los componentes del vector resultante. Entonces al vector resultante lo vamos a llamar r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, y el componente en x de r sería igual a ax más bx más cx. Entonces tenemos que esto es ax, r, más